El monitor no gritó por el bebé, gritó mi nombre. O eso sentí cuando la alarma reventó el turno y todas las miradas me apuntaron como si yo hubiera arrancado el cable con los dientes. Afuera, la lluvia golpeaba la marquesina y las sirenas rebotaban en las paredes del hospital. Ese eco sucio que se te queda en el pecho. Adentro, luz fría, pasillos saturados, familiares pegados a las ventanas opacas, ojos en vilo. Yo con la mandíbula apretada, ojeras como sombra china y ese orgullo que no sé dónde poner cuando me subestiman. Me dicen que tengo temple, que no tiemblo. No saben lo que me tiembla por dentro. Ignoraste el monitor fetal, dice Miriam, mi jefa, impecable, pelo perfecto a pesar de la humedad, el uniforme planchado como si nada la rozara. La alarma lleva 1 minuto sonando. 1 minuto aquí es una eternidad y un parpadeo. Yo estaba en la cama 3, ajustando un catéter. El pitido de la sala de partos me cortó en seco. Cuando llego, la parturienta jadea, sudor frío, la familia afuera se persigna. El registro marca deceleraciones tardías, bradicardia, riesgo inmediato. Me congelan los murmullos. Se le pasó a Valeria. La de emergencias. Mira, no lo ignoré, digo. Ese patrón no cuadra. No digo que la conozco. Que la paciente, a la que todos llaman Carolina por la pulsera, es la hermana de mi mejor amiga, Sara, desaparecida hace 1 año. No digo que llevo 12 meses tragándome la culpa y la sospecha de que lo del hospital y lo de Sara se tocan en algún punto que nadie quiere abrir. Un residente grita: «Oxígeno, preparar ampicilina. Cultivo positivo a estreptococo. Protocolo». El sistema se cuelga en la tablet. La red va y viene. En la pantalla 2 órdenes activas, ampicilina 2G IV ahora. Y encima, clindamicinas y alergia a penicilina. Contradictorio. En el historial, alergias ninguna. Yo escucho otra alarma, la de mi memoria. Sara me lo dijo tomando café, como quien suelta una risa vieja. Mi hermana se hinchó como globo con penicilina a los 15. Jamás lo olvidé. Corta esa línea, ordena Miriam sin mirarme, sosteniendo su papelito de planillas como si fuera un escudo. No armes circo. Yo pinzo. El obstetra me fulmina. ¿Qué haces? Tiene alergia a betalactámicos. Disparo. Está mal registrado. No hay alergias documentadas. Salta Miriam. ¿Te callas o te vas? No vamos a manchar el servicio por tus intuiciones. Mi instinto es lo único que no se me ha roto. Reviso la pulsera. Código correcto. Abro el expediente físico que alguien dejó a medio llenar. La hoja de ingreso trae un dato que me tuerce el estómago. 2 números de historia clínica, casi iguales. Identidad duplicada. Eso explica el caos y explica el error mortal. Doppler manual, TIDO. Verificación de canal. Ese monitor puede estar leyendo otra cama. El residente duda. Yo agarro el Doppler, busco el latido. Lo encuentro, fuerte, a 140. El monitor, en cambio, sigue abarcando 60. Trago saliva. Canal cruzado. En la cama de al lado, una paciente con pérdida está conectada al mismo número de red. Un patrón imposible. Miriam me arranca el Doppler de la mano. Suficiente. Aquí mando yo. Entonces la impresora vieja y caprichosa escupe una etiqueta. Luego otra, como si también quisiera hablar. Las tomo. Una dice Carolina Méndez. La otra, C. Méndez, alergias, penicilina, anafilaxia. Y bajo, pegado a la curva de papel húmedo, un nombre que me deja helada en el hueso. Registro vinculado, S. Méndez. Un enlace interno, una referencia cruzada que no debería existir. ¿De dónde sacaste eso? Miriam intenta arrebatármelo. Su voz perfectita se quiebra una milésima. No respondo. Siento las miradas clavadas, la etiqueta pegándose a mis dedos, la lluvia porreando más fuerte, el bebé latiendo bien en mi oído y el sistema escupiendo mentiras con la misma naturalidad con la que nos pide firmas. Afuera, un familiar golpea la puerta. ¿Está bien mi hija? Adentro, el obstetra amenaza con preparar quirófano, por si acaso. Miriam susurra sin labios. Si sigues con esto, te hundo. Yo no sé si es hambre, miedo o bronca, pero una línea se dibuja sola en mi cabeza. Si tiro de este hilo, algo se viene abajo. Tal vez yo.
Al vez lo que se supone que cuidamos. La impresora se traga otra hoja y la escupe de golpe. Consentimiento quirúrgico. Sara Méndez. Fecha hoy. Hora 19:43. Responsable Dr. Ochoa. Ese apellido es un golpe en la cara. El mismo que firmó el último ingreso de Sara, el día que no volvió a casa. Y antes de que pueda decir una palabra, el monitor marca una caída que no es del feto, es del sistema. La pantalla se va a negro, y en el silencio que queda, la sala entera me mira como si yo supiera por qué el nombre de una desaparecida acaba de pedir permiso para nacer. Soy Valeria, tengo 34 años y trabajo como enfermera en el Hospital Santa Isabel, un lugar que a esta hora de la noche parece una caverna fría y gris. A esta parte del hospital donde se encuentra el ala de ancianos le dicen el lugar de las sombras. Las luces fluorescentes titilan, parpadeando como si quisieran avisar que algo no está bien. El aire tiene un olor a desinfectante que a veces se mezcla con el rastre. Llevo años en esta profesión. La enfermería es mi vida, pero suele llevarse pedazos de mí. No tengo hijos, ni pareja, y aunque a veces pienso en el camino no tomado, creo que elegí bien. Hay cosas que no puedo cambiar, como la desintegración de mi relación con mis padres. Ellos soñaban con una Valeria llena de logros, con una familia y un hogar armonioso. Pero, a medida que mis turnos cambiaron de días a noches, ellos dejaron de entenderme. Las reuniones familiares se volvieron una tortura. Los cumpleaños perdidos, las vacaciones ausentes. En su lugar, me quedé aquí al lado de otros que sufren y luchan por sobrevivir, y que a menudo no tienen a nadie más. Hay algo que arrastro conmigo. Hace unos meses, mi abuela cayó enferma y vivía sola. Mientras corría a trabajar, a menudo me encontraba pensando en cómo ella se sentía. Esa noche, justo cuando la llamé para pasar a visitarla, recibí el mensaje de que se había desmayado y la llevaron a urgencias. Lastimosamente, estaba en un turno y no pude salir. Me desgarró escucharla decirme al teléfono que le dolía no tenerme allí. Esa noche, simplemente no pude más. Fui a reposar en mi cama y lloré sin control, con la culpa taladrando mi pecho. Desde entonces, la sola idea de perderla se queda como un peso en mi pecho, un recordatorio constante de que a veces la responsabilidad y la devoción a esta vocación nos alejan de quienes amamos. Esta noche, el caos parece estar acumulándose. El doctor Ochoa está de guardia, pero su actitud relajada y su mirada dispersa me ponen en alerta. Ya he escuchado rumores sobre errores en las dosis y pacientes que no reciben la atención adecuada. Las enfermeras murmuran al pasar: prepárense, siempre estamos al borde del desastre con él. Algo inminente en el ambiente lo anticipa, como una tormenta antes de que caiga la PRI. Mientras tanto, sigo atendiendo a mis pacientes. Cada uno tiene una historia que contar, una vida que va más allá de los números en sus historias clínicas. Son personas, no solo nombres en un registro. Hay doña Rita, a quien veo a menudo jugando a las cartas con su compañera de habitación, y don Julián, que siempre me pide que le cuente sobre mi jornada, aunque yo sepa que no le interesa, solo busca compañía. Esa humanidad en cada uno de ellos es un recordatorio de lo que significa cuidar, no solo como un trabajo, sino como un llamado. Sin embargo, en el fondo de mi mente, siento que algo está por suceder. Las alarmas, las miradas sospechosas, la ansiedad en el personal. El sonido nervioso de los monitores parece hacerse más fuerte, y mi corazón late con fuerza. En un lugar como este, lo inesperado siempre aterriza con un golpe seco. Al cerrar los ojos por un instante, una idea me persigue. En algún lugar, la sombra de un error se está gestando. ¿Qué pasaría si la próxima vez que una alarma sonara no hubiera más respiraciones que contar? Me encuentro en la sala de paso, en medio del fragor del hospital que nunca deja de moverse, nunca deja de gritar. La luminosidad fría de las luces fluorescentes atraviesa el aire denso, combinándose con el sonido de monitores parpadeantes y murmullos interminables. Tras un largo turno de 17 horas, el cansancio se cuela por mis huesos y amenaza con desmoronarme en cualquier instante, pero aún así mantengo la mente alerta. Sin embargo,
La amenaza no viene de la fatiga, sino de otro lugar. Una llamada a la tarea que debería ser rutinaria se convierte en una pesadilla. Un paciente anciano, don Manuel, se ha quejado de fiebre y desorientación. Lo atendí hace unas horas y ahora veo a su hija, Elena, de pie junto a su cama, con los ojos llenos de ansiedad. No puede estar más desconsolada. Mientras me acerco para chequear signos vitales, el médico de turno, el doctor Ochoa, hace su entrada, relajado y despreocupado. ¿Aún estás aquí?, me dice con un tono que no deja de lanzar desdén. Su mirada me atraviesa. Yo miro a Elena y una incomodidad se enrosca en mi pecho. No puede ser que sea yo quien trae las malas noticias, pero aquí estoy. Vamos a ver a don Manuel, le respondo sin cambiar mi expresión, tratando de mantener la seriedad en un momento que exige sensibilidad. Sin embargo, en lugar de colaborar, Ochoa parece más interesado en mostrar su autoridad. No hace falta que te esfuerces tanto. Su tono es un golpe en la mandíbula. Siento que las miradas se giran hacia mí. Ahí están las otras enfermeras entre susurros, preocupaciones y compasión. Tú solo anota lo que te dicte la hoja y deja que los médicos se encarguen. No sabemos cuánto tiempo te queda. Las palabras me caen como un peso en la boca del estómago. Era como si acabara de ser desnudada ante todos. Yo no le debía más que cuidado a don Manuel. Suspiró y seguía anotando datos en el historial clínico de manera meticulosa, con los dedos temblorosos. La injusticia se siente como un fuego que late. Pero yo no pienso caer. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. El ambiente se tensa. Elena, la hija de don Manuel, apresa mi mano con ansiedad, buscando respuestas. Veo la angustia reflejada en su rostro. No eres tú quien debería estar llorando, Elena. Debería ser el sistema que no nos protege. El llanto de un paciente al que he conocido bien y que confía en mí se mezcla con el peso de la presión. Estaba claro que la situación se escabulle de mis manos. Pero estoy decidida a no ser sola una espectadora. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Don Manuel, ¿hay algo que lo incomode?, pregunto con humildad, buscando su mirada. La verdad es que no debería estar lidiando con esto, pero sigo anotando cosas en la hoja, haciendo mi trabajo. Debería ser sencillo. El doctor Ochoa interrumpe de nuevo, lanzando un comentario despreciativo al aire. ¿Vas a seguir con eso o te vas a poner a trabajar? La rabia crece en mí. Todo el mundo se detiene a mirar, entre murmullos. Es como si fueran sombras en una película de terror. Y el pánico se dibuja en las caras de los demás. Estoy lista para contestarle. Pero en lugar de eso, me callo y doy una respuesta corta. Lo estoy haciendo. El silencio me envuelve. Todos en la sala contienen la respiración. Don Manuel parpadea. Su bocanada de aire se vuelve corta. Un llanto de alerta suena detrás de mí, y mi atención se desvía por un instante. Otra paciente se ha caído de la silla, mientras en la habitación sigue habiendo murmullos sobre mí. El caos está en un segundo plano. Sigue asegurándome que tengo una carga en mis manos. No puedo perderme ahora. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. Mi instinto se agudiza. El hospital es un campo de batalla, y hoy soy el blanco. Un familiar se interpone entre Ochoa y yo. Su mirada es feroz. Elena observa a su padre. Yo observo a Ochoa. Esto no es un juego, proclama un familiar de lado. Yo como consolando a don Manuel. Las palabras me explotan en la cabeza como granadas. El episodio se convierte en una chispa en una habitación previamente dormida. Pero mantengo la calma. Cierro los ojos un momento, asimilando todo lo que está sucediendo. Aquí estoy, en el centro de un error que destila desprecio y miedo, y entonces reviento. Si usted no tiene tiempo para escuchar, entonces déjeme hacerlo. Mis palabras resuenan en la sala, y por un momento, el silencio que sigue es palpable. Don Manuel intenta hablar, pero la situación lo abrumó. Esta vez escribo la anotación en voz alta para todos, como si intentara sellar un pacto de protección. Susurros se deslizan entre los miembros del equipo. Algunas cabezas asienten nerviosas. Pero lo que no veo es lo que viene detrás.
Cuando el dolor brota, el sistema rota y yo estoy en el centro del embrollo. Y fue en ese silencio que todo comenzó a derrumbarse. Los murmullos y las miradas de las otras enfermeras ya no brillan como antes, se oscurecen. Esa sensación de que todo lo que construimos puede caerse a pedazos ante un simple error. En ese instante el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. El pitido del monitor era un eco que reverberaba en mi cabeza, una alarma que empezó a mezclarse con el murmullo de las quejas de los pacientes y el sonido de las gotas de lluvia golpeando los ventanales. Algo dentro de mí se retorcía. El doctor Ochoa estaba cerca, observando todo con una mezcla de aburrimiento y desdén. Era como si el tiempo se detuviera y toda la carga de la noche cayera sobre mis hombros. Sabía que había fallado, pero jamás había imaginado que me expondrían de esta manera. Cuando finalmente logré reunir la fortaleza para dirigirme a don Manuel y explicarle lo que estaba sucediendo, observé cómo su hija Elena me miraba con esos ojos llenos de angustia. En ese momento pensé que podría al menos consolarla, que tal vez todo se resolvería pronto, pero no tenía idea de que esto aún iba a empeorar. Don Manuel, comencé, con la voz más serena que pude reunir. Vamos a ajustar su medicación. Necesitamos revisar algunas cosas. La tensión se apoderó del ambiente, pero cuando creí que había dado un pequeño paso hacia la calma, el doctor me cortó con un gesto brusco, levantando la mano como si pudiese detenerme. No hay necesidad de que tú te preocupes por eso, Valeria, dijo, su tono casi burlón. Solo sigue los procedimientos y deja que los médicos manejen esto. Me gustaría saber si realmente entenderías algo de lo que hablas. Mi corazón se hundió. La humillación me atravesó de golpe. Las enfermeras a mi alrededor eran testigos de esta escena. Sus miradas se movían entre la compasión y la tensión, y en algún rincón, don Manuel luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Cada palabra de Ochoa se sentía como un golpe, y al mismo tiempo era un recordatorio de lo vulnerable que estaba en ese instante. Ciertamente estoy muy perdedora, respondí, dejando que la ironía empapara mis palabras. Pero igualmente he estado en este oficio mucho más tiempo que tú. Un silencio helado invadió la sala. Sentí que los ojos de las demás enfermeras se volvían cuchillos, y mientras oía murmullos, me di cuenta que lejos de resolver el conflicto, solo había avivado el fuego. Aquel susurro en voz alta se sentía como un estruendo, una declaración de guerra. La tensión creció aún más, pero todo parecía tener un ligero giro cuando uno de los médicos de guardia, al escuchar la discusión, se acercó. Esperaba que su llegada pudiera ofrecerme una tregua, un respiro de apoyo. Sin embargo, en lugar de eso, se sumó al coro. «Valeria, ¿cuántas veces más vas a hacer esto?», preguntó con tono despreciativo, haciéndose eco de las palabras de Ochoa. «Debemos enfocar la atención en el paciente, no en tus inseguridades». Ese comentario me desarmó. Miré a Elena y su tristeza era un espejo de mi propia desesperación. Un hilo de lágrimas se deslizó, un recuerdo de la noche en que casi pierdo a mi abuela, de la culpa corrosiva que me acechaba. Pero ahora esto era diferente. Cada mirada que me daba, cada gesto que hacía reflejaba una injusticia que no debía soportar sola. Y en ese momento me di cuenta de algo. La sala no debía volverse un escenario de mi humillación, expandiéndose a cada segundo con susurros y comentarios. Mientras las palabras de desprecio de Ochoa resonaban en mi cabeza, un pensamiento brotó como una planta en medio del concreto. Debía hacer algo más. Si estaba enfrentando esto, no podía permitir que derribara todo lo que había construido. Pero justo cuando estaba a punto de hacer una última defensa, una alarmante punzada atravesó el aire. Era el monitor de don Manuel, un pitido agudo que destelló en rojo, una señal de advertencia que nos hizo saltar a todos. En un segundo la calma aparente se disolvió en el caos. No podía perderme ahora. Mis manos temblaban, la angustia se ascendía como un caos de voces disonantes. Miré a don Manuel y vi su rostro descolorido. Sufre al borde del precipicio. Sentía que el mundo se reía de mí, y que todo lo que había enfrentado solo me acercaba más al borde de un abismo.
Fue entonces cuando escuché una voz que lo cambiaría todo, un eco de mis pensamientos, la garantía de que había que luchar. Pero todo era incierto, todo se movía. ¿Sería capaz de soportar esta culpa? Este instante de silencio rodeado de invitados, de caras confusas, presionando por respuestas que aún no tenía. El eco de un grito resonó, los ojos se volvieron hacia mí, y de repente la pregunta giró. ¿Sería capaz de salir de este laberinto que me había atrapado? Mi corazón latía al compás de la incertidumbre, y el desenlace se convertía en una sombra al acecho. Todo parecía apuntar a un final que aún no podía predecir, pero la lucha había comenzado, y no sabía si estaba lista para lo que vendría. El pitido agudo del monitor resonaba como un tamborileo en mi mente, un eco envolvente que parecía retumbar en mis huesos y no me dejaba pensar con claridad. A mi alrededor, la sala se había convertido en un escenario donde todos estaban presentes, pero nadie se atrevía a intervenir. Los rostros de mis colegas eran sombras que se escapaban detrás de la tensión del momento. Sabía que no solo estaba en juego la vida de don Manuel, estaba enfrentando algo más grande, mi propia dignidad. Intenté conectar con Elena, la hija de don Manuel, cuyo rostro empapado de ansiedad me atravesaba con dolor. A esa altura, todos debían haber entendido que había algo profundamente mal. Las miradas eran incómodas, como si fueran flechas listas para dispararse en mi dirección. Don Manuel necesita atención urgente. No podemos ignorar los signos de alarma. El doctor Ochoa, impasible, se giró hacia mí, con un gesto que podría haber sido considerado como una sonrisa sarcástica, pero en realidad era un desprecio a mi voz, a mis miedos. Era como si me estuviera tratando de callar, de quitarme el espacio que intentaba reclamar. Las manos de Elena se apretaban, y sentí cómo la presión del momento comenzaba a girar en mi interior, como una tormenta. «Deja a los médicos manejar esto, Valeria», dijo Ochoa, sus palabras cortantes como un cuchillo. «Tú solo anota. Eso es lo que hacen las enfermeras, ¿no? Anotar». Su tono llegaba como un eco infernal. Sentía una oleada de impotencia. El temblor en mis manos no era solo por cansancio, era rabia. Miré de reojo a las demás enfermeras, algunas con una mezcla de temor en sus ojos, otras con la cabeza baja, como si se disculparan por compartir este espacio conmigo. Nadie se está haciendo cargo de este caos, pensé. La responsabilidad estaba abandonada como un viejo mueble en una sala vacía. No soy solo una anotadora, Ochoa. Soy la enfermera que está aquí al lado de don Manuel, respondí, dejando que la indignación se filtrara en mis palabras. No puedo quedarme callada mientras su vida se juega a un lado. Esto es una negligencia. El murmullo de las voces a mi alrededor creció y con él un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía cómo un pequeño círculo de espectadores se formaba alrededor de nosotros. El silencio estaba cargado de temor y expectativa, como si todos quisieran que me hundiera, pero nadie se atrevía a ayudar. Me enfrentaba a una multitud invisible que miraba la escena sin actuar. Esa cotidianidad desgastante se volvió densa y pesada, un espectro que acechaba entre las sombras. Justo en ese instante, uno de mis colegas, Carlos, decidió salir en defensa de la situación, pero sus palabras fueron desdibujadas por Ochoa. «Valeria, no estás en condiciones de tomar decisiones, y te lo digo una vez más. Si no puedes seguir las instrucciones, deberías pensar en tu posición aquí». Su dedo apuntado hacia mí fue un gesto simbólico, el toque que encendía la humillación. Sentí que un fuego de rabia se encendía en mi pecho, y mis ojos ardían con la amenaza de las lágrimas. Recorría la sala buscando apoyo, buscando a alguien que se levantara, que desafiara la tiranía de Ochoa. Pero todos los rostros estaban escritos en gotitas de sudor y silencio. «¿Es así como vamos a tratar a nuestros pacientes?», grité, tratando de retener la calma. «Este manoseo de autoridad está poniendo vidas en peligro». Don Manuel necesita un médico que escuche y actúe, no que mire desde la comodidad de su silla, siendo su propio Dios. El rostro de Ochoa se acercó al mío, y casi podía sentir su aliento caliente de desprecio. Con cada palabra que decía, se sentía como si me estuviera empujando hacia un abismo. «Si sigues así, Valeria, no solo perderás tu trabajo, también arruinarás con tus indisciplinas mis planes para esta noche».
¿Realmente piensas que tienes el poder o la autoridad para cambiar algo aquí? Mientras escuchaba su amenaza, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Recorrí mis recuerdos buscando razones, buscando el sentido de esta lucha. Pero la crueldad en su rostro y los murmullos ahogados de mis colegas se convirtieron en una maraña de desilusión. ¿Qué pasaría si realmente no podía pelear más? ¿Qué pasaría si cada intento de defenderme solo resultaba en un descalabro, en el que mis aspiraciones y mis principios se quedaban atrás? La sensación de rendirme se evaporó de inmediato cuando vi a don Manuel, cuya mirada vacilante se convertía en un espejo de mi propia desesperación. Me acordé de mi abuela, de todas las veces que había luchado por ella y de las promesas que me había hecho. No podía dejar que este momento fuera otro en la larga lista de rendiciones. Así que, conteniendo la respiración y sacando fuerzas de donde no sabía que podía, decidí hablar con más firmeza, como si cada palabra fuese un grito de batalla. Don Manuel necesita respeto y cuidados, no discursos vacíos. Si nadie quiere levantar la voz, yo lo haré. No voy a quedarme callada mientras las vidas se juegan por la indolencia de unos pocos. Las palabras resonaron en el aire como un trueno, inesperadas e impulsadas por una valentía casi inquebrantable. Pero en medio de esa reafirmación, sentí un titubeo interno. La situación podría escalar. ¿Qué sucedería si al final no podía mantenerme en pie? ¿Y si el próximo grito que saliera de mis labios me condujera directo al borde de la suspensión, una consecuencia inminente que ya empezaba a manifestarse como un oscuro presentimiento? El ambiente seguía tenso, los murmullos aumentaban de intensidad, y el cerco se cerraba. Nadie estaba dispuesto a intervenir. Aunque todos parecían escuchar, con una mezcla de admiración y desprecio por la locura de lo que estaba sucediendo. Justo cuando pensaba que podría desvanecerme en la nada, una figura del fondo se levantó, y mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo increíble podía surgir de la nada, pero no sabía que alguien inesperado se levantaría por mí. El pitido del monitor se había convertido en una cacofonía de ansiedad, un eco sombrío en mi mente, mientras las miradas se centraban en mí, buscando respuestas en medio de la tormenta. El doctor Ochoa, aún imperturbable, se mantenía a una distancia segura, observando como si esto fuera un simple espectáculo. Pero para mí, esta no era una actuación, era la realidad, un camino lleno de peligros. Don Manuel seguía ahí, su vida pendiendo de un hilo, y la desesperación era palpable, casi podía tocarla. Justo cuando pensaba que lo había perdido todo, siento un temblor en mi interior, esa chispa de insistencia que no me dejaba rendirme. De pronto, una figura se movió entre los rostros anónimos, una sombra que apenas había registrado antes. Era Rita, una enfermera que había estado en el turno de la mañana. La había visto apenas en pasillo 1 o 2 veces, pareciendo siempre tan distante como un eco en un lugar vacío. Pero esa noche su rostro mostraba algo diferente, una intensidad en sus ojos, como si el caos la hubiera despertado de un letargo. Se acercó con decisión, su delantal manchado de tinta por las anotaciones de las últimas horas. «Valeria, ¿podemos hablar?», dijo ella, interrumpiendo la guerra verbal que se libraba entre Ochoa y yo. Su voz sonaba tenue, pero había un firme propósito detrás de esas palabras. «¿Ahora?», escupí, sin darle una oportunidad para exponer su propuesta. «Sí, ahora». Me miró con una mezcla de urgencia y misterio. «Creo que sabes que esto no va a terminar bien, pero hay algo que debes ver». Su tono me sacudió. Había una tensión oculta en sus palabras, como si estuviera a punto de destapar un frasco lleno de secretos. Pero el caos a mi alrededor me hacía dudar. ¿Acaso podía dejar todo por lo que había luchado por un susurro? Fue ese destello en su mirada, una chispa que me prometía algo más que palabras vacías. Sin poder evitarlo, asentí. Era como si algo dentro de mí supiera que tenía que arriesgarme. Rita llevó mi mano hacia un rincón apartado del flujo constante de la sala, justo al lado de la ventana, donde las luces tenues parecían filtrar la dureza del universo exterior.
Allí retiró algo de un bolsillo de su delantal, un documento arrugado, un simple papel que sostenía como si fuera la última esperanza. Esto, dijo, extendiéndolo hacia mí con una mezcla de ansiedad y determinación. Este documento cambió todo lo que pensaba sobre esta noche. Mis ojos se posaron en el papel. Registros médicos, una historia clínica. Pero algo se sentía diferente. Era un archivo que no debería haber estado ahí. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras lo examinaba. Cada palabra se desplegaba frente a mí como un rompecabezas de significados y pistas ocultas. Fue entonces cuando noté algo inusual. El nombre en la parte superior, Carolina Méndez. La misma Carolina que yacía en la cama de parturientas en peligro, y al lado de ella el nombre que me heló la sangre, Sara Méndez, seguido de una nota que decía información confidencial, manejo de casos, y una firma que no era la que esperaba ver. Mi mente intentó unir las pistas, pero algo estaba fallando. Esa firma no era la de Ochoa, ni de ningún médico que conociera. De hecho, era la firma de un administrador, alguien que no debería estar involucrado. ¿Qué hace ella consciente? ¿Por qué tienes esto? Mi voz salió casi como un susurro. Lo encontré por accidente, dijo Rita, su voz temblando un poco. Trabajé con la administración antes. Tengo amigos que me pasan información. Este archivo no debería estar aquí. Contiene detalles sobre el documento de consentimiento de Carolina, pero también algo relacionado con tu amiga Sara. Hay un procedimiento inusual que no se debería haber hecho. Las palabras de Rita golpearon como un puño en el estómago. El caos de los últimos meses, mis pesares, mi lucha por entender el destino de Sara y la situación actual de Carolina, todo parecía entrelazarse en este momento. No puedo aceptar esto, dije, pero la verdad era que todo lo que había visto indicaba que sabía más de lo que me atrevía a admitir. Mi instinto, la urgencia del momento, todo intentaba forzarme a actuar. Pero después de lo que había pasado en la sala de don Manuel, no podía seguir empujando mi suerte. «Valeria», Rita me golpeó con una mirada penetrante. «Debes hacerlo. Esta información podría salvar vidas. Además, si hay un error, no solo puede perjudicar a Carolina, sino que también puede haber consecuencias para ti». Cierro los ojos, sintiendo que el mundo se me venía encima. La idea de que mi mejor amiga, desaparecida y envolviendo mis días con un velo de culpa, pudiera estar conectada de esta manera a la crisis actual, me erizó la piel. Cada indicio, cada fragmento, se interconectaba trazando una red de secretos. Mientras me debatía entre el deber y el temor, un eco de risas lejanas se filtró desde la sala, sonando discordante en medio de la tensión. La imagen del documento, inconfundiblemente manchado con drenaje de tinta, la firma temblorosa al final, me dejó paralizada. Una ola de desesperación atravesó mi cuerpo mientras intentaba aferrarme a las posibilidades. ¿Qué pasaría si esta revelación motivara más problemas? ¿Y si me arrastrara a un juego peligroso con consecuencias imprevisibles? Aquel silencio devorador ocupó el aire entre nosotras, y por un instante todo se detuvo. Podía sentir la mirada de Elena en mi espalda, su angustia reflejada en mis propios miedos. «Hay algo detrás de esto. No puedo dejarlo pasar», susurré finalmente, como un compromiso conmigo misma. Pero mientras tomaba la decisión, una sombra pasó volando en el rincón de mi visión. El doctor Ochoa había comenzado a acercarse, su expresión entre la burla y la preocupación, y en su mano sostenía un documento y una palabra que me hizo congelarme. Carolina. Y en ese instante comprendí que alguien sabía la verdad, y acababa de dejarla escapar. El aire en la sala de emergencias se había vuelto irrespirable. La tensión palpable comenzaba a hacer que mi corazón latiera con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. El doctor Ochoa, con su expresión cínica, se acercaba, llevando en su mano un documento que podría cambiarlo todo. Mi mente corría, revoloteando entre la ansiedad y la determinación. Me sentía como un volcán a punto de hacer erupción,
mientras las miradas de mis colegas se clavaban en mí. Valeria, sé que esto no es fácil, pero comenzó Ochoa con una sonrisa que parecía más propia de un depredador que de un doctor. Estaba intentando manipular, suavizar el impacto de la inminente tormenta. No podía permitirme caer en su juego. ¿Qué es lo que no es fácil, Ochoa? ¿Acusar a otros para proteger tu imagen? Fue lo único que logré articular, con la voz retumbando como el pitido de los monitores. En ese instante, sus ojos buscaron el apoyo de los demás, como un niño buscando refugio. Se notaba que estaba nervioso. Cualquiera contenía la respiración. Cualquier palabra que siguiera cargaba el peso de un destino. Solo intento salvar nuestra reputación. Valeria. Aquí hay una vida en juego y no debemos permitir que... Trató de justificar su desprecio. Lo vi tambalearse en sus argumentos mientras leía el documento. Su rostro se tornaba de un blanco mortal. En ese momento, sentí que el aire se espesaba, como si alguien hubiera presionado pausa en la sala. Las enfermeras y médicos se intercambiaban miradas, fluctuando entre la incredulidad y el miedo. Ninguno sabía cómo reaccionar a la revelación que estaba a punto de estallar. El papel que tenía en la mano de Ochoa parecía arder. Era el mismo tipo de documento que Rita me había mostrado. El mismo documento que podría atar los cabos sueltos de esta historia retorcida. Y ahí estaba yo, empujada a la orilla de una verdad que cada vez se sentía más irreversible. De repente, una voz interrumpió el silencio. Era Elena, la hija de don Manuel. Su rostro estaba bañado en lágrimas y cuando habló, su voz era un eco de desesperación. «¡Basta! ¡No más mentiras!», gritó, sus ojos fijos en Ochoa, como si pudiera atravesar su alma. «Si hay alguna verdad en todo esto, queremos saberla. Don Manuel merece saber la verdad». Cada palabra que salía de su boca era un estallido, resonando por toda la sala, y mis compañeros empezaron a moverse. Algunas enfermeras se acercaban a Elena, mientras otras se mantenían al margen, observando. Ochoa, en un ataque de ira, comenzó a levantar la voz. «Es un momento delicado, no se puede hacer esto. No se trata solo de ustedes. Este hospital tiene normas y ustedes están poniendo todo en juego». Su mirada se fijó en mí acusadora. «¿Qué te crees, Valeria? No eres más que una enfermera sin saber. La autoridad está del lado de los médicos». El rencor en él era palpable. Cada nota de desprecio volaba entre nosotros como flechas. Pero no iba a ceder. «¿Autoridad?», dije, en un susurro cargado de furia. La autoridad no significa ignorar el llanto de un paciente, y menos el de su hija. Lo que importa aquí es la vida de don Manuel, no tu orgullo. Un silencio pesado se instaló en la sala mientras dirigía mi mirada a todos aquellos que habían estado observando. Algo en el aire cambió, como si la tormenta estuviera por estallar. Los murmullos crecieron. Sin embargo, todos esos rostros reflejaban una mezcla de miedo y solidaridad. Aquel lugar, que era un calabozo, ahora parecía cobrar vida. Se iban alineando de mi lado. Rita dio un paso adelante y se colocó a mi lado. Su presencia era como un ancla en la tormenta. Lo que Valeria dice es verdad. He visto demasiadas irregularidades en el manejo de los pacientes. Esto tiene que parar. Otros comenzaron a murmurar. Algunos enfermeros comenzaron a moverse, formando una pequeña muralla junto a nosotras. El clima de intimidación que había definido la sala se estaba resquebrajando. Ochoa podía sentirlo también. Con un gesto de desesperación, levantó el documento en su mano, como si fuera un escudo. «No se trata de mí. Este hospital necesita funcionar. Necesitamos procedimientos claros. La verdad a veces no es suficiente». Su voz temblaba ahora, un espejo de la vulnerabilidad que estaba tratando de ocultar. «Cuando la verdad duele, Ochoa, es el momento de enfrentarla. Esa es la diferencia entre ser un médico y ser un buen ser humano». «Aún así, tú no lo entiendes», le respondí, sintiendo cómo mis palabras rompían la coraza de su arrogancia. Aquel instante se convirtió en un campo de batalla, y por un momento vi la ira dibujarse en la cara de mis colegas. Las miradas que alguna vez eran de desaprobación o de silencio, ahora eran brasas encendidas. Alguien en la fondo gritó: «¡Basta ya!», dejando ahogados los gritos de protesta hacia Ochoa.
Allí vi algo que nunca había presenciado en todo el tiempo que había trabajado en el hospital. La comunidad encerrada en ese espacio, un sistema viciado que finalmente comenzó a desmoronarse. La cadena de complicidad de aquellos que habían mirado hacia otro lado estaba rompiéndose a su alrededor. Justo cuando Ochoa parecía estar a punto de rendirse, su rostro se oscureció como una tormenta. Me dirigí hacia él, mis ojos fijos en los suyos. La verdad siempre sale a la luz, Ochoa. Quizás este momento sea el último intento en que salves lo que queda de tu ego. Pero si debo irme con la cabeza en alto y con la verdad, lo haré. Te lo prometo. La habitación se sacudió con esas palabras, un eco de claridad a través del desorden emocional que había definido cada día de mi vida en ese lugar. La verdad estaba a punto de salir. Cualquier intento de manipulación se desvanecía. Una decisión irrevocable se instalaba en mis entrañas. No estaría callada, no me rendiría. Así, frente a los rostros expectantes, con el corazón caro y pesado, decidí, no más complicidad, no más silencio. Era mi turno de hablar. Este hospital no es un juego y sus vidas no son dispensables. Alguien necesita pagar por esto. Y si eso significa arrastrarte contigo, lo haré. Mientras hablaba, el murmullo en la sala se intensificaba, la energía cargaba. La mirada de Elena se iluminó. Esaya solo era el inicio de un desenlace incómodo, pero había conocido vértices de la vida y el dolor. Sabía que por el que debía luchar, y con esa última declaración ardiente. Abandoné las sombras de la complicidad y di un paso hacia la lucha por la verdad. No voy a dejar que los miedos de unos pocos ahoguen la vida de los que realmente importan. El peso de mis palabras resonó como una campana, un golpe de justicia en un mundo que necesitaba escuchar. Esa noche no solo luché por las vidas a mi alrededor, sino por la mía propia. Por primera vez, la verdad llegó a la superficie, y no podía haber hecho otra cosa. A partir de aquel momento, la voz interior que llevaba tanto tiempo ahogada gritaba, «¡Nunca más!». El pitido del monitor, que antes había sido un eco aterrador en mis oídos, se había convertido en el símbolo de mi nueva realidad. Meses han pasado desde aquella noche en el hospital. Una noche que se siente como un sueño lejano pero vívido, como una herida que, aunque sanada, todavía tiene sus marcas. La lucha que emprendí no solo me empujó a enfrentar a Ochoa, me enfrentó a mí misma, a mis demonios y a mis verdades. Desde ese momento, decidí que no volvería a permitir que la indiferencia se interpusiera entre yo y el bienestar de los pacientes. Los días transcurrieron, y con ellos el hospital cambió ante mis ojos. Se llevó a cabo una auditoría que reveló irregularidades, y aunque no fui la única que habló, ser parte. Los nuevos protocolos se implementaron, y aunque la resistencia fue fuerte, finalmente se empezó a priorizar la atención centrada en el paciente. Me encontré liderando capacitaciones con otros enfermeros y compartiendo la historia de lo que sucedió aquella noche. Cada voz que se levantaba, cada relato que se compartía, construía un ecosistema de confianza que hasta entonces había sido un espejismo. Mis colegas, al principio reticentes, comenzaron a ver la importancia de no callar ni ignorar. En este proceso, mi vida se transformó, y el trabajo dejó de ser solo una ocupación. Se convirtió en mi propósito. A medida que ganábamos terreno, algo en mí también cambió. La valentía que brotó de la adversidad no solo afectó mi papel como enfermera, sino que atravesó todos los aspectos de mi vida. Comencé a acercarme a mi familia, a reconstruir esos lazos que había abandonado por el trabajo. Mis padres, sorprendidos pero orgullosos, comenzaron a ver en mí a la mujer que había luchado por. Incluso en un momento cargado de ironía, mi madre me dijo en un tono burlón que había sido más valiente en el hospital que en los almuerzos familiares. Ríe, pero en esas palabras había un acierto. La lucha en los pasillos del hospital me había dotado de una fuerza que antes creía inalcanzable. En lo personal, empezaron a surgir conexiones irónicas. Estuve enfrente de la nueva dirección del hospital, compartiendo cómo una noche oscura me había impulsado a la luz.
Una de las nuevas iniciativas fue un programa de atención psicosocial para los familiares de los pacientes, que surgió de la necesidad de brindar apoyo emocional, una experiencia que me toca en lo profundo. Participar en ese proyecto se sintió inevitable, como si todo hubiera estado alineado para este propósito. La satisfacción que sentí al ver sonrisas en aquellos que, al igual que yo, habían estado ahogados por la incertidumbre, fue indescriptible. El camino no fue fácil. La ironía de haber sido empujada a salir de él. Recuerdo estar en una sesión de capacitación, una mañana de primavera, cada rostro brillando con la luz que venía en el horizonte, y pensar que nunca soñé con ser un agente de cambio. Ahora, aquí estaba, compartiendo lo que había aprendido, lo que había vivido. Nunca volveré a olvidar aquella noche, pero en lugar de quedarme atrapada en la culpa y el remordimiento, elegí vivir con propósito. Convertí lo traumático en motivación. Esa es la vida que ahora llevo, una vida llena de aprendizaje, amor y la verdad. En el desenlace de todo, encontré una fortaleza que ni yo sabía que poseía. Y mientras miro hacia el futuro, sé que siempre habrá un nuevo desafío, una nueva batalla que pelear. Pero, por primera vez, me siento realmente lista para enfrentar lo que venga, sabiendo que lo haré sin dar la espalda a lo que importa. El cuidado y la conexión, esos hilos que nos unen en esta inmensa red de humanidad. El pitido del monitor sonaba más suave, como si el peso de la tensión se estuviera. La auditoría trajo consigo cambios significativos. La dirección del hospital se renovó y por fin escucharon nuestras voces. Los protocolos de atención al paciente se actualizaron y aunque la batalla no había sido fácil, el esfuerzo colectivo rindió frutos. Me encontraba en la sala de conferencias, rodeada de enfermeras y médicos que una vez miraron hacia otro lado, pero que ahora se unían en un mismo propósito: cuidar, sin dejar que el miedo les silenciara. Al final de aquella reunión, la doctora Rosa, una de las encargadas de la nueva dirección, me miró con gratitud. Gracias por ser la voz de todos nosotros, Valeria. Sin ti, esto no habría sido posible. El nudo en mi garganta se deshizo. A la mayoría de nosotros nos motivaba el deseo de proteger vidas, pero pocas veces nos incicábamos ante la verdad, de que a veces el miedo nos lleva a olvidar lo que realmente importa. Miré a mi alrededor. El lugar que había conocido como un campo de batalla se transformaba lentamente en un centro que priorizaba el bienestar. La vida siguió para todos. Don Manuel, después de esa noche fatídica, logró recuperarse y se convirtió en un símbolo de esperanza entre los pacientes del hospital. Un día, meses después, me lo encontré en el pasillo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. A su lado, Elena, su hija, se acercó y me dio un abrazo inesperado. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mi padre», me dijo, sus ojos brillando con gratitud. El amor y el afecto que sentí en ese instante fueron suficientes para recordar que lo que hacemos puede cambiar vidas. Mi relación con mis padres se fue reconstruyendo poco a poco. A través de conversaciones en las que compartíamos experiencias, tanto dentro como fuera del hospital, me di cuenta que la vida no se compone de lo que se deja a un lado, sino de cómo enfrentamos los desafíos. Aunque el camino no fue recto, cada paso me llevó a redescubrir lo que realmente significa ser una familia. Y así a veces, en las noches quietas en el hospital, cuando los monitores se convertían en melodía de fondo y la lluvia arremetía contra los ventanales, encontré consuelo. Sabía que podía enfrentar cualquier tormenta, porque al final del día no era solo una enfermera en un trabajo, era parte de una comunidad, acompañando a otros en sus momentos más vulnerables. Finalmente, una tarde mientras salía del hospital con el sol poniéndose a mis espaldas, recibí un mensaje de texto de Sara. Era de un número desconocido. Lo abrí con el corazón acelerado, esperando lo mejor y temiendo lo peor. El texto solo decía: «Quiero hablar contigo, es urgente». Mi mente se fue de inmediato a 1000 lugares oscuros, pero al mismo tiempo sentí ese hilo de esperanza que siempre nos invita a seguir adelante. Después de todo, la vida nunca deja de sorprender. Cada día es una nueva historia que contar, un nuevo desafío que enfrentar.
Y así, con el pecho lleno de incertidumbre y un poco de valentía, decidí dar ese paso hacia lo desconocido. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si te ha atrapado de alguna manera, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para que el algoritmo se alimente y podamos seguir creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. Cada voz cuenta y tú puedes ser parte de esta comunidad.